Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es un video de ejercitando derivadas algebraicas. Más específicamente, el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: deriva las siguientes funciones. Y estas son las 4 funciones que vamos a estar derivando el día de hoy. Recuerda que para poder resolver este tipo de ejercicios necesitas un formulario de derivadas. Este es el formulario que yo voy a estar utilizando en este y en todos los videos. Como siempre, en la descripción del video te dejo el link para que lo puedas descargar, ya sea en su formato de imagen o en su formato PDF. Muy bien, comencemos. El primer ejercicio dice y es igual a x al cuadrado. Y es igual a la raíz de x al cuadrado menos 4. Entonces, comencemos. Entonces, la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de todo eso, que es la derivada de la raíz de x al cuadrado menos 4, con respecto a la derivada de x. Si se fijan, aquí tenemos la derivada de una raíz, entonces simplemente vamos a utilizar esta formulita de aquí, que es la de la raíz. Recuerden que cuando no lleva un numerito en esta parte de aquí, se subentiende que hay un 2, es decir, que es una raíz cuadrada. Bueno, y este es únicamente para raíces cuadradas y estas ya son para raíces, ¿cómo se llama? Cúbicas, cuartas o cualquier número. Incluso también funciona para las mismas raíces cuadradas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la formulita? Se las voy a dejar aquí para que la vean. Yo me la he aprendido de la siguiente forma. Es 1 entre 2 veces la raíz, que en este caso es x al cuadrado menos 4, por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces sería por la derivada de x al cuadrado menos 4, con respecto a la derivada de x. Y recuerden, bueno, vamos a continuar. La derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 1 entre 2 veces la raíz de x al cuadrado menos 4. Disculpen si no se ve muy claro, voy a tratar de hacer los números un poco grandes, es que no estoy acostumbrado. Y en esta parte de aquí vamos a recordar que se puede separar de la siguiente forma, mediante esta fórmula. Y como siempre saben que la derivada de una constante es 0, si quieren mejor se los escribo. Bueno, es igual, no iba ahí. Ok, entonces sería por la derivada de x al cuadrado entre la derivada de x menos la derivada de 4 con respecto a la derivada de x. Ok, recuerden que esto por ser una constante se nos va a hacer 0. Y solamente lo único que tendríamos que hacer es derivarlo, la parte de aquí. Entonces sería 1 entre 2 veces la raíz de x al cuadrado menos 4. Y la derivada de esto, recuerden que simplemente se multiplica, sería 2x. Entonces sería 2x. Y bueno, recuerden, operaciones entre fracciones es de forma directa, los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Entonces en este caso nos quedaría 1 por 2x, 2x entre 2 veces la raíz de x al cuadrado menos 4. Y pues 2 con 2 se nos cancelan y simplemente nos quedaría la pura x arriba y nos quedaría la raíz abajo, que es x al cuadrado menos 4. Y eso es todo, ahí terminaríamos de derivar. Bueno, continuamos con el siguiente, que en el siguiente, para poderlo resolver, no vamos a necesitar que sea algo de álgebra antes de. Entonces es y es igual a la raíz, y luego otra vez la raíz de 4x más 3. Ok, esto es lo mismo que si yo lo escribiera de la siguiente forma. Primero voy a pasar una de las raíces como exponente, que sería a la 1/2. Y ahora voy a pasar esta otra raíz también como exponente. 1/2, 1/2. Y es 4x más 3. Y esto que yo tengo aquí es exactamente lo mismo que tengo acá. Recuerden que cuando está de esta forma, los exponentes se multiplican. Y multiplicaciones entre fracciones de forma directa, los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Para quien no lo recuerde, es una ley de los exponentes que dice a a la n, es una n, elevada a la m, es igual a la n por m. ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo que si yo tuviera y es igual a 4x más 3 elevado a la 1/4. 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Entonces este es el que yo voy a derivar porque pues sinceramente está más fácil. Entonces continuamos. Entonces nos quedaría, si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, ay mero. Entonces nos quedaría que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual. Si se fijan, esta es una variable a la n. Entonces la resolveríamos de la siguiente forma.
Como siempre les voy a decir la forma en que yo me aprendí las formulitas. Entonces escribe n, en este caso nuestra n es un cuarto. Escribe tu variable, nuestra variable sería todo esto, lo que está encerrado entre paréntesis, que sería 4x más 3. Y ahora a tu n quítale 1. Es decir, a un cuarto nosotros le vamos a quitar 1. Entonces sería menos 1. Y ahora sí es por la derivada de lo que está de tu variable, que en este caso es 4x más 3. Entonces sería 4x más 3. Con respecto a la derivada de x, esto sería igual a... Bueno, voy a hacer de una vez las operaciones. Un cuarto menos 1 son menos 3 cuartos. Bueno, el 1 es como si tuviéramos 4 cuartos, ¿sí? Entonces me quedaría 4x más 3 elevado a la menos 3 cuartos entre 4. Y recuerden que esto es lo mismo que ponerlo separado que la derivada de 4x respecto a la derivada de x más la derivada de 3 respecto a la derivada de x. Y este por ser constante se nos va a cancelar. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. La derivada de y respecto a la derivada de x es igual 4x más 3 elevado a la menos 3 cuartos entre 4. Y la derivada de 4x, pues sabemos que sacamos la constante y después derivamos lo único que nos queda, que en este caso sería dx entre dx, que esto es un 1, entonces simplemente yo voy a poner el puro 4. En otras palabras, recuerden operaciones entre fracciones es de forma directa, los de arriba por los de arriba y los de abajo por los de abajo. Entonces este 4 con este 4 se me van a cancelar y lo único que voy a hacer para que me quede el exponente positivo, porque generalmente lo que se busca es que el exponente quede positivo, es pasarlo al lado de abajo. Recuerden que a la menos 1 es igual a 1 entre a. En otras palabras, lo que te quiere decir es que si tú pasas esta a hacia abajo, el exponente cambia de signo, ¿sí? Entonces simplemente me quedaría que la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 1 entre 4x más 3 elevado a la 3 cuartos. Ok, y esto es lo mismo que si yo tuviera 1 entre la raíz cuarta de 4x más 3 elevado al cubo. ¿Sí? Esto es leyes de los exponentes. Lo único que he estado utilizando ahorita son leyes de los exponentes. Bueno, una vez acabado ese ejercicio vamos con el siguiente, que el siguiente sería s es igual a t al cuadrado por 3t más 1. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos dos opciones. Una, podemos derivar esto como si fuera una u por v, o podemos realizar la multiplicación y nos quedaría de una forma mucho más fácil. Yo me voy a ir por la forma fácil. Quise hacer un poco de álgebra antes de. Entonces me quedaría 3t al cubo más t al cuadrado. Y esto de aquí es muy fácil de derivar. Es más fácil de derivar que de esta forma. Entonces yo les recomiendo que le echen una repasada a sus cursos de álgebra para que puedan hacer este tipo de... puedo llamarlo como de truquitos para que pues puedan derivar un poco más fácil. Entonces la derivada de s con respecto a la derivada de t es igual a la derivada de todo esto, que sería 3t al cubo más t al cuadrado, con respecto a la derivada de t. Esto lo podemos separar como la derivada de 3t al cubo respecto a la derivada de t, más la derivada de t al cuadrado con respecto a la derivada de t. Bueno, la derivada de c con respecto a la derivada de t. Recuerden que esto para facilitarnos ¿cómo se llama? Las operaciones de derivar este tipo de funciones o de cuando quedan de esta forma, simplemente es este de aquí por este de aquí. Entonces sería 3 por 3, 9. Y simplemente escribo la t y le quito 1 al exponente, que en este caso sería a la 3, sería a la 2. 9t al cuadrado y ahora sí, ahí quedaría. Más, en este caso sería, aquí hay un 1, entonces sería 1 por 2. Escribo la t y simplemente al 2 le quito 1, sería 1 y se entiende que ahí sin ponerlo, pues ahí quedaría. Entonces, en este caso nuestra derivada nos quedaría como 9t al cuadrado más 2t. Y ahí acabaría. Bueno, pues perdón. Pues continuamos con el último ejercicio, que es y es igual a ax más b entre ax menos b. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es una u entre una v, ¿sí? Entonces nos quedaría la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a la derivada
voy a tener que escribir todo eso, ax más b entre ax menos b con respecto a la derivada de x. Bueno, ahora les voy a decir yo cómo los aprendí. Es 1 entre el de abajo elevado al cuadrado, que en este caso sería ax menos b elevado al cuadrado, abro paréntesis, o corchetes en este caso, y escribe el de arriba, perdón, escribe el de abajo, ax menos b por la derivada del de arriba. Entonces sería por la derivada de ax más b. Ahora es el signo menos, escribe el de arriba, ax más b por la derivada del de abajo, que en este caso sería ax menos b, con respecto a la derivada de x. ¿Sí? La derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 1 entre ax menos b al cuadrado. Y ahora sí por... Bueno, aquí no creo que me vaya a alcanzar el espacio, entonces lo voy a tratar de hacer un poco más rápido. Recuerden que la parte de aquí... me faltó de x. Recuerden que en la parte de aquí es lo mismo que si yo lo separara como la derivada de ax más la derivada de b, con respecto a la derivada de x respecto a la derivada de x. Recuerden que b por ser una constante se nos va a hacer 0 en ambos casos. Si se fijan, lo único que cambia es el signo. Entonces en el otro caso tendremos un signo menos, pero en ambos la b se nos va a hacer 0. Y en este caso la derivada de ax simplemente vamos a sacar la constante y nos quedaría la derivada de x con respecto de x. Y en este caso esto se nos va a hacer un 1. ¿Sí? Entonces para saltarme yo todo eso va a pasar lo mismo en ambos casos. Entonces yo no, lo único que voy a hacer es aquí poner la a menos ax más b por a en este caso de nuevo y listo. Es para no hacer tantos rengloncitos y no escribir tanto, Bueno, la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a... Si se fijan aquí yo puedo factorizar la a por factor común y me saldría por completo del corchete y me quedaría una a arriba, dado que 1 por a es a, y me quedaría ax menos b al cuadrado. Y lo único que tengo que hacer es realizar el resto de operaciones, que sería ax menos b menos ax menos por más menos b. Y si se fijan, ax con ax se me va a ir, y menos b va a ser menos 2b. Entonces la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a por menos 2b entre ax menos b elevado al cuadrado. Entonces lo único que voy a hacer es simplificar, es decir, realizar esta pequeña operación de aquí, la multiplicación, y terminaría. La derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a menos 2ab, simplemente para escribir en orden, y sería ax entre ax menos b elevado al cuadrado. Recuerden que esto pequeño de aquí es como una pequeña notita, Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, dale pulgar arriba. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Subo videos todos los domingos. Hasta el próximo video de Pro Más Mate.